Quiero que revisemos un pasaje en la Escritura. Es un pasaje que realmente fue fuerte, con un tema bien controversial en su tiempo y que hasta el día de hoy sigue dando que hablar, sigue habiendo diferencia. Primero que todo, acompáñenme al libro Gálatas, capítulo 3, vamos a ver. Yo creo que muchos saben el contexto del libro de Gálatas, saben lo que está sucediendo, cuál es el problema principal. Sin embargo, voy a dar una pequeña introducción para que entendamos bien el propósito del libro en sí y para entender más esta porción del pasaje. Vamos a estar viendo Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 9. ¿Ya? Gálatas capítulo 3, versículo del 1 al 9. Gálatas, libro escrito por Pablo, ¿cierto? ¿Todos bien hasta ahí? ¿A quién fue escrito? A las iglesias en Galacia. ¿Ya? ¿Dónde quedaba Galacia? ¿El norte de Israel? ¿Ya? Hoy en día, ¿saben más o menos qué país está ahí? ¿O qué países pueden estar ahí? ¿No? ¿Quién? No sé quién dijo. ¿Quién dijo? Turquía. ¿Turquía es? Turquía. Turquía, un país que hoy en día está sumamente alejado de lo que los preceptos de Dios. ¿Ya? Súper idólatra y precisamente la mayoría con una religión totalmente distinta. ¿Ya? Lo cual en un principio fue el campo misionero de Pablo. Un lugar que tuvo varios imperios en ese lugar, y uno que fue fuerte también en ese lugar fue el imperio de Mesopotamia. ¿Ya? Y de ahí quedaron varias culturas en este lugar, aparte de las culturas griegas, de las culturas romanas que hubo en ese momento. Y déjeme decirle que el libro de Gálatas data de uno de los primeros libros escritos por Pablo, para que vamos entendiendo lo que vamos a ver. Uno de los primeros libros escritos por Pablo. Entendemos que Pablo escribió varias cartas en varias circunstancias, con varios motivos. Sin embargo, esta fue una de las primeras que le escribió a aquella iglesia, ya, después de su segundo y tercer viaje misionero. Y había un tema bien controversial que llegó a hacer repercusión en Jerusalén. Vamos a leer la porción. Dice capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva de Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Una de las primeras cosas, hermanos, que se discutió acerca de la teología cristiana en la iglesia primitiva, entre los cristianos precisamente, y aquellos cristianos judíos que aún abrazaban la ley.
que dicho precisamente se les decían judaizantes. Todo lo querían judaizar, llevar a la ley, a costumbres, a la cultura de los judíos. Fue cuando la salvación que se recibe por gracia, por medio de la fe en el Hijo de Dios, quien es Cristo Jesús, hermano. Pero este otro bando decía que luego de eso había que someterse a la ley. Acompáñeme al libro de Hechos, capítulo 15, sin perder ahí, si pueden marcarlo, el libro de Gálatas. Hechos, capítulo 15, donde encontramos lo que se llama el concilio en Jerusalén. Y este es un tema, como les digo, no menor, es un tema fundamental. Una de las primeras cosas que se discutió entre los cristianos de la primera iglesia es donde se basa, hermanos, la vida cristiana. Y aunque en su momento, como les decía, fue un tema muy controversial, lleno de confusión por los primeros creyentes, al no saber qué hacer, qué seguir, qué enseñanza adoptar, aún por los siglos que vinieron, siguió siendo un tema importante. Siguió siendo un tema controversial. Un tema que después en el año 400 se dice que de nuevo reflotó esto. Y de ahí el 900 dice que hubo otro problema también con estas enseñanzas. Por ahí por el 1500, por el 1800. Siempre, hermano, este tema sale a flote. Y no estamos exentos que hoy en día también es un tema. Y aunque no quieran creerlo, hay muchas iglesias que aunque no quieran admitirlo, tienen este problema que hubo en el concilio de Jerusalén. Capítulo 15, versículo 1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Estamos entendiendo, hermanos, que no es así, no es lo que creemos. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron de Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden toda la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, no fue menor esto, hermano, de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Este era el problema, hermano. Había pasado muchos años que el Señor Jesucristo había dado su vida en aquella cruz,
y donde vemos esta transición de la ley a la gracia, donde todavía habían judíos que habían creído que después de haber recibido la fe, la gracia del Señor, se tenían que seguir haciendo los ritos que había sido ordenado en los libros de Moisés. Seguir las costumbres, seguir la cultura de aquellos judíos. Y la verdad que tanto Pablo como Pedro vemos que quieren zanjar ese tema. Después de una larga discusión, nos imaginamos que fue fuerte esta discusión para saber qué realmente es lo que vamos a enseñar en el Evangelio, cómo la persona realmente puede ser salva y no tiene que ver con circuncidarse, que es una cosa para representar lo que es toda la ley. Y cualquiera que cree puede recibir el Espíritu Santo. Dios no hace la diferencia. Ahora, esa larga discusión, yo creo que sacaron mucho de las escrituras del Antiguo Testamento para llegar a confirmar que Jesucristo había muerto, no solamente por el pueblo, sino también por los gentiles. Y que los gentiles podían ser salvos sin ni siquiera hacer ninguna obra y sin necesariamente cumplir la ley. Y ahí es donde nos encontramos con este libro de Gálatas. ¿Por qué? Porque había en ese entonces, luego que Pablo hubiese enseñado el Evangelio, se habían metido judíos a decir que era necesario ahora circuncidarse, que había que empezar a guardar la ley. Y Pablo comienza diciéndole, Gálatas capítulo 3, versículo 1, oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyo ojo Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pablo comienza con una fuerte reprensión al ver y escuchar que los Gálatas se estaban desviando, hermano. Oh Gálatas, insensato. Están haciendo algo absurdo, algo sin razón. No están pensando claramente. ¿Quién os fascinó? ¿Quién los engañó? En la raíz de esta palabra, hermano, es mucho más, quizás más fuerte o más irónica para decirlo a los Gálatas. ¿Quién os embrujó? ¿Quién os embrujó? ¿Por qué? Porque se daba en este tiempo estos temas medios místicos de ese entonces. Y para que ellos pudieran entender bien qué es lo que estaba pasando, le dice Gálatas, tontos, así, necios, que es lo que después sale más abajo en el versículo. ¿Quién los embrujó para no obedecer la verdad? Para confiar en la palabra de Dios, para ser persuadidos de la verdad. Porque a vosotros, Pablo, con mucha autoridad, les dice, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado, hermano. Tan potente era el mensaje del Evangelio con el cual Pablo predicaba, que le hacía claramente ver a Jesucristo crucificado. Esa es la manera, hermanos, en que debemos llegar a presentar a nuestro Señor Jesucristo. Descrito
Esa palabra presentado, descrito, escrito, pintado, dibujado, para describirlo tan claramente, ese Jesús que fue crucificado. Ahí está la verdad. Pablo le está diciendo a los Gálatas que Jesucristo fue presentado a sus propios ojos, como si estuvieran sentados en una primera fila, viendo lo que sucedió. ¿Cómo Pablo llega a predicar el Evangelio de tal manera que le haga sentido a la persona que realmente fue culpable de lo que sucedió? Y le hago la pregunta, ¿dónde creen ustedes que estuvo Pablo cuando el Señor Jesucristo fue crucificado? ¿Dónde estaba? Lo más probable es que estaba ahí, siendo enseñado por los fariseos. Fue uno de los que entregó al Señor Jesucristo. Y esto lo podemos concluir con la propia Biblia y con el mismo libro de Gálatas. Llegar a entender de que Pablo tenía tan nivel de conocimiento y de explicar el Evangelio y tanto amor que tenía en eso, fue porque él mismo también participó entregando al Señor Jesucristo para ser crucificado. Lo presentaba tan claramente porque él lo vivió. Si volvemos un capítulo antes, en Gálatas capítulo 2, versículo 16 en adelante, dice, hablándole a los mismos Gálatas, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Ya? Una persona no es salva por circuncidarse, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Un versículo bien conocido, bien repetitivo dentro de la Escritura, con Cristo estoy juntamente crucificado. Si vemos el trasfondo y lo que quería explicar Pablo en ese versículo, es que él estaba recordando cuando el Señor Jesucristo estaba crucificado. Y él, sin remordimiento, pedía que lo crucificaran con el pueblo. Sin remordimiento, vio como él falleció. Y luego de tener este llamado por Dios a servirle, a seguir, luego de entender el propósito para Dios, lo que para él tenía preparado, llegó a entender que él, Pablo, también estaba crucificado en ese momento, que el Señor Jesucristo estaba crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, hermano. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Lo vivo en la fe. Que eso nos quede súper claro, hermano. En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Y ahí está el énfasis, hermano. Me amó. Tal amor es porque Él realmente experimentó este suceso. Llegó a entender de que eso que pasó en la cruz
fue la demostración de amor más grande que él pudo experimentar. El acto más grande incluso que ha visto el universo. Dios entregándose a sí mismo por los pecadores. De esa manera es que Pablo iba por estos viajes misioneros predicando el Evangelio. De ese amor, que es en la fe del Hijo de Dios. En nada más, sino en la fe del Hijo de Dios que se entregó por nosotros, que nos amó con tremendo amor. 21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es por fe, hermano. Y ahí viene el capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ese es el evangelio que se iba repitiendo a todos los discípulos. Es el mismo evangelio hoy en día, hermano. Hay que tomarle el peso a esto. Presentar el evangelio a otra persona es presentarle a Cristo crucificado. Y llegar a que podamos explicar de la mejor manera posible que Él es el Hijo de Dios. Que la salvación es por fe, no por obras. Que Él se entregó por mí. Asimismo por ti. Debemos tener claramente y arraigado en nosotros, hermano, este hito que cambió nuestras vidas. Y presentar el Evangelio así mismo como Pablo lo llegaba a presentar. Y no estoy hablando de las mismas palabras. Usar una pauta, con la misma fuerza, con la misma mirada. Estamos presentando a otra persona a nuestro Señor que nos salvó y que puede salvar a otras personas. ¿Quién os fascinó? ¿Quién los engañó? ¿Quién los embrujó para no obedecer esa verdad? Esa verdad que yo ya le había presentado a ustedes, Gálatas. Versículo 2. Y esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y aquí se pone bien didáctico la enseñanza sin mayor pensamiento para recibirla, porque Pablo en varias de las escrituras hace estas preguntas retóricas que tienen una respuesta fácil. Y esta es una de ellas, que le dice, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Según lo que venimos estudiando, no se recibe por las obras de la ley. Es por el oír con fe. No es por las cosas que hagamos, sino es por el oír con fe. Y demuestra también esta contraposición entre las obras de la ley y la fe, entre la carne y el espíritu, entre las obras y la gracia, hermano. Versículo 3. ¿Tan necios sois? Lo mismo que le dijo al principio. Oh Gálatas insensatos. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el espíritu, ahora vais a acabar por la carne. O sea, ustedes empezaron por el espíritu y ahora van a ser perfeccionados por la carne. Van a confiar más en las cosas de la carne. Van a confiar más en la ley para ser perfeccionados, para ser completados. No es lo que vemos en las escrituras. No es lo que vemos en las cartas de Pablo. Que el que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará hasta su venida. El que comenzó en ti la perfeccionará, no tú, hermano. ¿Dónde comienza y dónde sigue nuestra vida día tras día? Radica en la fe. De la fe nace todas las cosas. De la fe nace nuestro compromiso con el Señor. De la fe nace nuestra obediencia al Señor. Por fe, hermano. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? No. Es más, hasta el Señor Jesucristo dejó constituir una jerarquía dentro de la iglesia. Lo explica en Efesios 4. Él mismo constituyó unos apóstoles, ¿cierto? Maestros, evangelistas, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que el cuerpo de Cristo vaya edificándose en amor. No se olviden de eso, hermano. Esto es
en amor. Y justamente es lo que hace la diferencia entre este gran tema y esta gran controversia que viene ese entonces de que ¿por qué se recibe la salvación? ¿Es por gracia? ¿Es por la obra? Y lo único que genera, hermano, esta división es que nos olvidemos principalmente del amor de Dios. Y por eso Pablo lo repite en muchas ocasiones. Varias veces hemos hablado de estos libros de Pablo que comienzan diciendo gracias, ¿cierto?, al Señor. Por ustedes, le dice la iglesia. Y oro sin cesar por ustedes. Por el amor, le dice. Es algo fundamental, pero es el amor de Dios, el amor incondicional, que no busca lo de uno. Y ahí está el problema del hombre, que el hombre tiende a buscar lo de uno y no empatiza con el otro. En eso se basa el amor. Muchos de los hijos de Dios, hermanos, se desvían en esta verdad para seguir lo contrario, una mentira. Buscan la salvación de Dios, pero no tienen ningún remordimiento en seguir viviendo sus vidas carnales, llenas de excusas, incluso a veces excusas que son bíblicas. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sigo haciendo mi vida como la hacía antes. Soy hijo de Dios. De repente uno se pone a ver las redes sociales, soy hijo de Dios, y ven su vida. No, eso no lo hace un hijo de Dios. Uno ve la escritura y dice, no, totalmente lejos. Incluso personas enseñando en iglesias que la libertad en Cristo, no, lo transformaron en un libertinaje. La libertad en Cristo para servirle, para obedecerle a Él, porque antes no lo podíamos hacer, pero ahora en Cristo Jesús sí lo podemos hacer. La vida cristiana demanda eso, por eso es difícil. Y por eso por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia obra, no lo podemos hacer, sino es que primero confiamos en aquel que nos salvó. Dicen, total, la gracia abunda. ¿Tenemos que pecar, dice Pablo? No, en ninguna manera. Somos libres del pecado para hacer lo que es correcto. Versículo 4. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano, todas las cosas que vivieron ellos. Pablo saca a relucir y para que se acuerden, todas esas cosas que padecieron, ¿fue en vano? Si es que realmente fue en vano. No quiero juzgar a su salvación. Estoy tratando como hermanos, pero son la evidencia de una vida cristiana. Dios entregó a su Hijo al pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y Pablo dice, no recibamos esta gracia en vano, no la recibamos de esa manera. Gálatas capítulo 6, versículo 11 al 13. Mirad, también para que pusieran atención, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Sabemos que muchas de estas cartas pidió a alguien ayuda para que la escribiese, el dictando, ¿cierto? Pero esta dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pablo dice, lejos está de mí gloriarme, sino solamente en la cruz de Cristo, por fe, porque padecemos. Tantas cosas habéis padecido en vano, y porque te están diciendo circuncídate, porque así vas a agradar más a los demás, porque así no vas a recibir persecución. Trata de ser más light, para que la gente no te diga nada. Trata de mencionar menos a Jesucristo en tu vida. No leas mucho la Biblia, te va a volver loco. ¿Para qué orar si Dios ya sabe todo lo que va a pasar? Enseñanzas, hermanos, que matan nuestra comunión con Dios por depender más en enseñanzas que son totalmente erradas, en preceptos que están sumamente lejos de la Biblia, y no confiar que primeramente nos regimos por la fe en Cristo Jesús. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Pablo no lo menciona solamente una vez, lo repite en sus libros, en sus otras cartas, a otras iglesias que estaban kilómetros de distancia. Las mismas cosas. Gracias a Dios por su regalo que nos hizo merecedor, sin haber nosotros hecho nada, una salvación tan grande por amor. Pero ojo,
esto también hay que padecer, porque vamos en contra del mundo, en contra de los preceptos del mundo. A través de los siglos ha cambiado la cultura, ha cambiado muchas veces la forma de la misma iglesia, los lugares donde se reunían, la forma como enseñaban. Hemos cambiado nuestra forma de vestir. Ustedes ven a los varones, ustedes ven los jugadores de fútbol del año 1900 al principio, con zapatos para ir a trabajar, jugaban a la pelota, sin toperoles, con pantalones de tela, con un gorrito y algunos con corbata. Cambiamos, hermano. Pero los preceptos de Dios, hermano, no cambian. El amor de Dios no cambia. El evangelio no cambia, es uno solo. El padecer por Cristo, por aquella cruz, tampoco cambia. Y les digo lo contrario, al pasar los años va a ser más difícil. En Chile, por misericordia del Señor, estamos viviendo relativamente relajados, considerando otros países que no se puede predicar el evangelio. Y si lo predican, son presos o pena de muerte. Pero Pablo le está diciendo a estos hermanos, por favor, no sigan esa enseñanza. Y en verdad, no la sigan. Pablo esforzándose él mismo a poder escribir esta carta para decirles, tengan cuidado, eso no es la verdad. ¿Quién los está engañando? Razonen un poco. ¿Por qué recibieron el Espíritu Santo? ¿Por cómo recibieron la salvación? ¿Por hacer algo? ¿Por mérito propio? Por la fe, hermanos. Versículo 5. Aquel, pues, que os suministra, o sea, da, provee el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Sigue Pablo tirándole preguntas, porque es la forma como funcionamos también como seres humanos, que a través de las preguntas empecemos a pensar, ¿realmente estoy bien lo que estoy haciendo? ¿Realmente estoy bien lo que estoy diciendo? ¿Realmente estoy entendiendo bien la Escritura? ¿Lo que me dijo alguien realmente es bíblico? ¿Lo hace, por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo está preguntando de esta forma, ¿los milagros que se hicieron entre vosotros fueron porque ustedes guardaron la ley? ¿La salvación que recibieron, el espíritu que recibieron, fueron por guardarle la ley? ¿Porque se circuncidaron? ¿Porque guardaron un sábado? ¿Porque diezmaron? ¿Por eso hubo milagro entre vosotros? Pero muchas veces como cristianos, hermanos, incluso nosotros mismos, sin pensarlo, porque llegamos y actuamos, creemos que a veces las cosas son así. Cuando pienso que por hacer ciertas cosas soy más espiritual, haciendo ciertas cosas me voy a ganar el favor de Dios, que voy a ver un milagro en mi vida. Pero lo que está haciendo es lo que dice Pablo, están acabando por la carne. Están creciendo y confiando en cosas de la carne. Dios no funcionaba de esa manera. Jesús tampoco. La vida de Jesús actuaba distinto. Los milagros que él hacía, si uno puede analizar bien los evangelios, no esperaba que alguien creyese o que alguien obedeciere para hacer el milagro. Les voy a mostrar un ejemplo. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 20 y 21. Mateo 11, versículos 20 y 21. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros. ¿Por qué? Porque no se habían arrepentido. Fíjense, había hecho milagros antes que una persona
realmente entendiese quién era Él. Los milagros que se hicieron no fueron por las obras, precisamente. Versículo 21 dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si de Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros han sido hechos en vosotros, tiempo ha de que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Es verdad que vemos muchos milagros, vemos muchos cumplimientos en los evangelios para ratificar que Jesús era el Cristo. Por montones, hermano, por montones vemos. Sobre todo en el libro de Juan vemos cómo el cumplimiento se va haciendo. En Mateo, ¿cómo lo vemos? Que Él era el judío, que Él era el rey, cumpliendo la profecía a cabalidad. Sin embargo, Él hacía milagros porque los hombres hacían las obras, por las obras de la ley, Él hacía milagros. No, no funcionaba así. Es más, entre paréntesis le digo, muchos, dice la Biblia, muchos dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué les va a decir, Señor? Nunca os conocí. Nunca os conocí. Los milagros pueden suceder, hermano, pero no precisamente como Pablo lo está preguntando, ¿lo hace por la obra de la ley o por el oír con fe? Y ahí está, hermano. La respuesta es por oír con fe. Es verdad, hermanos, que hacer las obras nos va a traer recompensa. Pablo también lo describe en varias cartas que escribe. Es verdad que un día estaremos frente al Señor y seremos probados. Y ahí estarán nuestras obras. Todo lo que hayamos hecho mientras estamos en esta vida. Pero eso, hermanos, viene por vivir por fe. Porque si tú estás haciendo todas las obras buenas, que para ti pueden ser buenas, para la Escritura pueden ser buenas, pero si no está la fe en ti, si no está la salvación, de nada vale. De nada vale. Primero, como les decía, está la fe en nuestra vida. Esa es la base de nuestra vida. Y Pablo lo confirma con un ejemplo, con una prueba evidente que sale en la Escritura. Y para ratificarle no solamente a los Gálatas, sino también a aquellos judíos que estaban en ese entonces, que creían que había que seguir guardando la ley, y como ellos eran conocedores de la ley, les citan un hecho histórico, y que hasta el día de hoy lo tienen tan atesorado, que es la promesa hecha a Abraham. Versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. No viene de la nada. No es porque Pablo se le ocurrió citar este versículo, sino precisamente es porque es el hecho y es el hito más importante para dejar más claro que la justicia de Dios se recibe por fe. Por fe, hermano. La justicia de Dios es contada como justicia por creer en Dios, no por hacer obras. Por lo menos en el libro de Génesis, 3 veces. Dios acordándole a Abraham que había una promesa. Que en él habría la descendencia. En él serían bendita Israel, todas las naciones. Súper claro. Todas las naciones. Que a través de eso uno podía tener una comunión íntima con el Señor. Santiago nos dice que ese momento que Abraham creyó obtuvo un atributo sumamente importante para Dios: ser llamados amigo de Dios.
Aún cuando al principio le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, y después pasan varios años, Abraham ya casi de 100 años dice, Dios le ratifica, en ti serán benditas todas las naciones. Y mi mujer, en ti serán benditas todas las naciones. Quizás con las mismas dudas que podríamos recibir algo así. Y eso que Abraham ya había estado en varias oportunidades conversando con Dios y obedeciendo la voz de Dios. Abraham, anda a este lugar. Abraham, anda a este lugar. Abraham, toma esta tierra. Pero fue en el momento cuando dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Un resumen de eso, si me acompañan al libro de Romanos, capítulo 4, al libro de Romanos, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La misma historia que estamos viendo acá. El mismo suceso. Versículo 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si usted trabaja, si usted obra, va a recibir un salario por lo que usted hizo. Y así no funciona la justicia de Dios, que es por fe. Versículo 5, más el que no obra, sino que cree, simplemente creer en aquel que justifica al impío, al pecador, su fe le es contada como justicia. Nada más, hermano, nada más. La fe en Dios, en creer que realmente es poderoso para salvarnos, para librarnos del pecado, para vivir una vida distinta. Es por eso, hermanos, que tenemos también que vivir una vida cristiana y no terminar en la carne, sino en la fe, porque un día también estaremos delante del Señor. Si hicimos lo que nos correspondía, ¿qué va a decir el Señor? Hiciste lo que correspondía, pues, era lo mínimo. Entonces, ¿a qué se refiere cuando lleguemos delante del Señor y entreguemos nuestra obra? Es el esfuerzo extra, hermano. En lo que realmente hicimos por amor al Señor y no quedarnos ahí. No es que recibí la salvación y después de eso, no, sigo viviendo mi vida. O sigo haciendo lo necesario, o yo llego hasta ahí nomás, hasta cierto punto. Se nos han dado varias ordenanzas como cristianos. Y una de esas, hermanos, la más importante es predicar el Evangelio. Versículo 6 dice mismo, como también David habla en la bienaventuranza del hombre a quien Dios le atribuye justicia sin obra, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Circuncisión que está hablando precisamente el libro de Gálatas, que estuvimos viendo en el libro de Hechos. Versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No, en la circuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal. O sea, ¿cuándo le había sido dada esta promesa? Antes de que hiciese la obra, que era circuncidarse. Antes que empezase a guardar la ley de Dios. Ahí recibió. Recibió la circuncisión como señal, como sello de justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, como sello, lo que tenemos hoy en día, hermano. ¿Qué es lo que nos sella hoy en día? Espíritu Santo. Mira estas cosas como está hablando en el Antiguo Testamento. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. No solamente a él, sino a todos. A toda su descendencia, que venía por la fe. Y padre de la circuncisión,
para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. La promesa era a todas las naciones. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente la que es de la ley, sino también para los que es de la fe de Abraham, el cual es Padre, hermano, de todos nosotros. Abraham obedeció a ser sellado con la circuncisión, pero después de haber creído. Eso quiere decir de que la fe va primero que la obediencia. No puede ser al revés. Es más, la obediencia no te salva. Puedes decir obedecer los preceptos, pero la fe, ¿crees realmente? La fe lo que va a producir es justamente obediencia, y obediencia real en seguir las pisadas de Jesús. Muchas veces tenemos el pensamiento, y esto algunos parte cuando todavía no conocen al Señor, y dicen, no, es que va a llegar un momento en que yo recapacite y me acerque a los caminos del Señor. No, que eso no es para mí porque yo me porto súper mal. Entonces cuando me porte bien, yo me acerco a Dios. No, no lo hacen nunca así. Ninguno de nosotros llegó así al Señor. Es por fe. Es porque realmente yo no puedo arreglar mi vida. Sino es que llego a los pies del Señor y le pido a Él que arregle mi vida. Porque yo estaba muerto y quiero que Él me dé vida. Porque en mi justicia obra la maldad. En su justicia tengo vida eterna. Ahí es donde soy justificado. No porque yo quiera arreglar primeramente mi vida. Y así ese pensamiento lo trasladamos, hermanos, como vida cristiana, a pensar que me tengo que acercar a Dios cuando yo esté bien. No, que en este momento estoy mal, no oro. No, en este momento estoy mal, no leo la Escritura. Lo contrario, hermano, lo que le hace más bien cuando usted está mal es acercarse al Señor, ir delante de su trono. Te está recibiendo el Señor ahí mismo. Quiere poner oído a lo que tú le quieres decir. Quiere poner atención. Y vemos, no solamente en el Nuevo Testamento, hasta el Antiguo Testamento, gente que le dice, Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Es algo normal en el ser humano, pero tenemos que ir delante del Señor. No esperemos. Es decir, no, si cuando esté bien. No, no va a llegar ese momento. Hay que acercarse ahora al Señor. Hebreos nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No piense que su obra de tratar de estar bien van a agradar a Dios. Es su fe en creer que Dios y depositar en Dios que Él puede arreglar su vida. Dios quiere saber que Él está ahí. Que tú entiendas que Dios está ahí, está cerca, que le hay. Que es galardonador de los que le buscan. Eso dice la Escritura. Que es poderoso para socorrer cuando estás en tentación. Ningún otro más. Él es poderoso. Nosotros somos débiles. Pablo, hermanos, Pablo, que podemos entender que recibió instrucciones del Señor, entendió más que nosotros la voluntad del Señor, hizo más que nosotros. No se gloriaba en lo que él hacía, sino en su debilidad. Porque sabía que ahí actuaba el poder de Dios, no en sus obras.
Como les decía, es verdad que tenemos que prepararnos y hablar el Evangelio de esa forma que lo hacía Pablo. Pero eso no nos asegura que la persona sea salva, porque ese es trabajo de Dios. Pero sí parte de nosotros presentar a Cristo claramente crucificado. ¿Son importantes, hermanos, la obra? Sí. Dice Santiago, como si el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Porque por nuestra obra mostramos nuestra fe. Y por eso les digo, hermanos, que nuestra vida es demostrada por las cosas que nosotros hacemos. Y cuando les digo que muchas personas hoy en día dicen, soy hijo de Dios, y lo escriben, lo dicen, soy hijo de Dios, citan pasajes bíblicos, pero sus obras muestran totalmente distinto lo que ellos viven. Porque nadie llegará al cielo, hermanos, por obedecer de una forma meritoria, a través de la obra, ganarse el cielo. Es sola y únicamente por la fe, porque la fe te va a ser contada como justicia, así como lo fue de Abraham. Y por eso coloca este ejemplo en un tema súper relevante y quiere que es zanjar el tema. Porque por gracia, hermano, sois salvos. Versículo que nos tenemos que aprender. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, no es lo que nosotros podemos hacer, no son las obras que nosotros podamos realizar. Es por un regalo de Dios, dice. No por obras, para que nadie se gloríe. La salvación tiene que ver con Dios y termina en Dios, a través de un sacrificio, Jesucristo, que dio la vida en el madero por nosotros. Sabed, versículo 7 del capítulo 3 de Gálatas. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. El Evangelio, escrito miles de años, un montón de años antes, se lo dio a Abraham, diciéndole, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, un hermano, padre de la fe, como le dice, sin circuncisión, sin obediencia alguna, sin porque él dio el diezmo, sin porque él guardó los 10 mandamientos, sino por fe, hermano. Dios lo que quiere es que realmente vivamos una vida nueva, una vida realmente con el propósito de Dios, una vida plena en Cristo Jesús, de acuerdo al Evangelio de Dios, que se rige por la fe, no por las obras, por la fe. Y ahí es donde tenemos que meditar, hermanos, hoy en día, las cosas que yo pienso, las cosas que yo creo.